Hermanos, con el mandamiento que tenemos para esta tarde, no hurtarás, la Biblia asume una realidad social y económica impuesta, claro está, por orden divino. Y esto es que existe tal cosa como la propiedad privada, por el cual podemos poseer algo como de parte de Dios y al mismo tiempo decir que es fruto de nuestro esfuerzo. Lamentablemente, en nuestra sociedad debemos decir, hay muchos amantes de lo que es ajeno, y aunque hoy no vamos a discutir las causas precisas de esto, sí podemos decir que nuestro México está necesitado de aprender lo que esto significa. Nosotros, hermanos, en primer lugar, como cristianos, tenemos necesidad de aprender este mandamiento. Los ladrones de la colonia, los que roban herramientas y material en su lugar de trabajo, los narcotraficantes que extorsionan a la gente, los empresarios que incurren en prácticas injustas y la clase política de nuestro país. Todos, absolutamente todos, necesitamos escuchar y entender este mandamiento: no hurtarás. O que también lo mencionamos o lo conocemos nosotros como no robarás. Pensando en el mandamiento, en primer lugar, hermanos, antes de pasar a ver cómo lo hemos hecho, las prohibiciones y las exigencias que el mandamiento conlleva, he dicho que este mandamiento asume la existencia de la propiedad privada. Si no hubiera propiedad privada, no existiría tal cosa como el robo. Si no pudiera decir esto es mío, ¿verdad? ¿Cómo habría robo entonces? Pero es precisamente porque existe y ha sido concedida por Dios que existe algo contrario o que atenta a esa propiedad privada, y es el robo. El hurto o robo puede definirse como tomar las posesiones de nuestro prójimo para nosotros mismos sin el conocimiento o en contra de la voluntad de nuestro prójimo. Sin el conocimiento o en contra de la voluntad de nuestro prójimo. Este pecado es condenado de muchas formas en la Escritura y forma parte de esos pecados que caracterizan a los incrédulos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, se mencionan entre esos pecados que caracterizaban a la iglesia en Corinto también, que había hombres ladrones y que los que practican cosas como ese pecado no entrarán en el reino de Dios. Para esto tenemos un ejemplo muy claro: Judas Iscariote mismo. Antes de ser un traidor, ¿qué fue primero? Un ladrón. El apóstol Juan nos dice en su evangelio que él se cuidaba, o lo que le preocupaba, lo que procuraba era el dinero de la bolsa. Era el encargado de administrar allí los fondos que recibían los apóstoles y el Señor. Pero la razón por la que le importaba la bolsa es porque él sustraía de ella. De ahí obtenía ganancia para él. Un ejemplo, hermanos, de cómo el robo deriva en muchos otros pecados. Lo vemos en nuestro país. Homicidios, por ejemplo. Entonces, incluso si preguntáramos a las personas que están ahorita en prisión cuáles fueron algunas de sus primeras faltas, podríamos decir con bastante probabilidad que la gran mayoría de ellos incurrieron en un robo o empezaron por un robo. Y eso los llevó, por supuesto, a otras cosas que quizá escalaron después más con el tiempo. Pero el robo, hermanos, no es cualquier pecado. El Señor Jesús nos dice que es algo que proviene del corazón. Lo habíamos visto en Marcos capítulo 7, el Señor dice que los hurtos también provienen del corazón, la codicia. Por lo tanto, podemos decir que no es la ocasión la que hace al ladrón. Algunos psicólogos o sociólogos o criminólogos han discutido esa pregunta. ¿Es el ladrón el que aprovecha la ocasión o es la ocasión en sí misma la que puede provocar ese robo? La respuesta del Señor es que es el corazón malo
Es de allí de donde proviene el robo. Por lo tanto, jamás existirá justificación ni excusa válida para el robo. Habiendo abordado esas cuestiones de manera preliminar, podemos acercarnos, hermanos, a las exigencias y las prohibiciones a través de Efesios, capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28. El apóstol Pablo dice: el que hurtaba, no hurte más. Esa es la prohibición. El que hurtaba, no hurte más. Está hablando de cristianos. Y esa es la prohibición que encontramos en el mandamiento. Pero dice además: sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, por un lado encontramos la prohibición. Pablo dice que no hay que hurtar más, pero por el otro lado tenemos algunas exigencias: sino trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, en ese versículo vemos esos dos elementos que hemos estado tratando. ¿De dónde lo sacó Pablo, hermanos? De estar meditando en lo que implica el octavo mandamiento. Yo creo que Pablo no estaba agregando nada que no estuviera implícito en el octavo mandamiento al decir eso a los efesios. Ahora, como el robo, hermanos, es un pecado que puede verse de muchísimas maneras, hay muchas maneras de cometer un robo que se distinguen también en nuestra legislación en cada país, que son reconocidas de forma universal, porque hay muchas estrategias muy antiguas para cometer un robo. Voy a partir del resumen que encontramos en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 141 y 142, que divide precisamente las prohibiciones y las exigencias del octavo mandamiento. Pensando en eso, ¿cuál sería el primer pecado si el mandamiento dice no robarás y hemos partido de lo que es más claro a lo que está implícito? La primera prohibición sería pues no robar a una persona. En ese caso, la propiedad privada de su propia vida. Dios se la ha concedido y es quitarle la libertad a esa persona, algo que ahora se le llama desaparición forzada, un término que no me gusta para nada. Entiendo que hay personas que desaparecen voluntariamente, o sea, que se van de sus casas, de sus hogares, o que se pierden porque tienen algún problema mental, pero es un eufemismo, hermanos, para decir secuestro. No se oye tan feo decir: ha habido ahorita más de 40,000 personas en desaparición forzada, que decir: ha habido más de 40,000 personas secuestradas en nuestro país. Suena muy diferente cuando lo decimos en público, cuando se dice en la prensa. Por eso los políticos cambian el lenguaje para que no se escuche tan aversivo como realmente es. Pero el robo puede cometerse así, puede ser a bienes o puede ser también a las personas mismas. Podríamos agregar allí el asalto, decíamos el robo, persona, una de sus posesiones, ya sea sin el conocimiento de esa persona o en contra de su voluntad. ¿Qué pasa en el asalto? Ya es con conocimiento, pero se necesita una medida que sea en contra de la voluntad de esa persona. Por supuesto, ninguno de nosotros desea dar sus pertenencias a otra persona, aun si lo tuviéramos que hacer. Nadie desearía eso. Por lo cual en el asalto podemos decir, se tiene que aplicar fuerza, ¿verdad? Y no es lo mismo, hermanos, no sería lo mismo si habláramos de un pecado como para efectos de nuestra ley, un asalto en el que solamente se utilizan las palabras, un asalto en el que se utilizan los golpes, o un asalto o un robo, como se tipifica en nuestra ley, con mano armada,
¿verdad? Es un agravante tener un arma en la mano. Puede implicar que la persona ya no pueda pasar su proceso desde casa, tenga que recibir prisión preventiva y después ser enjuiciada. Pero podemos mencionar también allí el asalto. Podríamos mencionar, ya yéndonos a cosas un poco más amplias, el recibir algo robado. El recibir algo robado. Alguien más roba, nosotros sabemos que la persona robó eso y nos dice, te voy a pagar con esto. Una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Si sabemos, hermanos, que es una cosa robada, sería entonces pecaminoso decir, sí, dámela a mí, de aquí yo me voy a cobrar, a sabiendas que no es la posesión de esa persona, que se la quitó a alguien más. Sería una especie de complicidad o de consentir con ese robo. Lo mismo sería si protegiéramos a una persona que sabemos que ha robado algo, le diéramos asilo o escondiéramos aquello que esa persona robó. La Escritura, hermanos, va más adelante y muchos versículos en el Antiguo Testamento denuncian un comercio fraudulento. El Antiguo Testamento lo menciona como pesas y medidas falsas. Utilizar una forma de balanza que sabemos que está adulterada, como los litros de gasolina en nuestro país, que no son litros. Aquí me cabe en la cabeza eso, litros que no son litros, o en las tiendas, que resulta, hermanos, que se tiene que formar un organismo regulador para medir las unidades de valores o las balanzas en los diferentes comercios. Mucho en eso, pero hay conflicto de intereses allí, porque hay autoridades del gobierno y se ponen de acuerdo, se dan unos dineros, el gobierno con las personas que tienen los comerciantes, sea lo que vendan, para que les den el certificado que se saca el comunía que en las balanzas y aún así sea un instrumento adulterado. Es la realidad, lo vemos muy normal en nuestro país, tristemente, pero es algo que la ley de Dios denuncia. Vean, por ejemplo, cómo lo dice Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 23. Proverbios 20, 23 nos dice, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Es un robo y es una mentira. Por eso les decía, el pecado del robo implica siempre muchos otros pecados. Ese lleva robo y lleva también una mentira. Podemos agregar también allí, quitar linderos o mover los límites de una propiedad hacia un espacio que por ley no nos corresponde a nosotros como nuestra posesión, ¿verdad? En las comunidades rurales esto es algo muy común. Si uno tiene una casa, vamos a suponer en un rancho, y resulta que no va seguido para allá, y tiene un vecino, y el vecino es bastante oportunista, y dice, no, voy a poner mi cerco, en lugar de ponerlo aquí, en el límite de mi terreno, mejor lo hago 2 metros allá, y si sumo los 2 metros en la extensión del cerco, pues voy a tener muchísimo más terreno, ¿verdad? Es algo que denuncia también la Escritura. Deuteronomio 19:14 nos dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Las herencias se iban a ir traspasando y los límites que se habían puesto desde un principio, a los que se habían llegado a un acuerdo, tenían que respetarse de esa manera. Ahora, en los pecados que estoy mencionando, hermanos, ¿cómo ves? ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad?
Y cuando el gobierno está enojado o el gobernante es despiadado, le quitan el terreno y ni siquiera le dan ningún reembolso a la persona, ningún dinero de por medio. Así que esto puede ocurrir en muchos niveles o de diferentes maneras. Lo mismo podríamos decir de los contratos, la injusticia en los contratos. Injusticia en los contratos, injusticia o infidelidad en los contratos. Vean por favor cómo lo dice el Salmo 37, versículo 21. Salmo 37, 21 nos dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿A qué es a lo que se compromete una persona cuando pide un préstamo? La persona dice: yo voy a pagar, lo necesito en este momento, por favor dénmelo y yo lo voy a devolver. Pero ¿qué dice el Salmo? Que esa es la forma en la que se caracteriza el impío: pide prestado y no paga. Su palabra no tiene credibilidad, no cumple lo que dice. Y de nuevo, hermanos, esto tendría muchísimas aplicaciones. Podríamos pensar en una relación laboral, por ejemplo, en la que a un trabajador no le estén contemplando los derechos o las prestaciones más bien que le dijeron que le iban a dar, y busquen algún escape para hacerlo, como ocurre en nuestro país, cuando hay muchas empresas que no quieren jubilar a su personal, o empresas que caen en bancarrota y no lo quieren decir, y hay una estrategia: presionar a los trabajadores para que presenten su renuncia sin tener que ellos sacarlos, ¿verdad? Hay un sinfín, hermanos, de maneras en las que podemos cometer un robo. Podríamos mencionar también, para los que están en alguna clase de autoridad, la opresión. La opresión, que también se denuncia en el Antiguo Testamento. Vean por favor Ezequiel, capítulo 22, versículo 29. Que nos dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Por supuesto, las personas más vulnerables para la opresión son aquellas que tienen menos bienes de este mundo o alguna condición social, por ejemplo, los extranjeros o grupos indígenas, que los hacen más susceptibles a este tipo de abusos, porque no conozcan el idioma, porque no conozcan la ley, porque no sepan defenderse, etc. Y es algo que vemos de la misma forma, hermanos, en nuestro país. Personas que prestan su fuerza, su energía, y al final son abusadas por una persona que tiene más poder y sabe cómo manipular a la gente. Es una forma de robo también. Podríamos agregar también aquí la extorsión. La extorsión, una forma de robo en la que hay alguna clase de amenaza de por medio, sea porque la persona tiene autoridad o influencia. A propósito, que Juan el Bautista le dice a los soldados que van a visitarlo, Juan les dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué le dice eso a los militares y no se lo dice hacia los publicanos? Porque los militares traen la espada. Pueden amenazar a una persona de la manera en que un publicano no podría hacerlo. El publicano solamente exigiría más de lo que era debido. ¿Y qué haría el militar? Podría utilizar su influencia
para amedrentar a una persona o para amenazarla, para exigirle algo, algún cobro que sea injusto. Y es impresionante, hermanos, no deja de impresionarme cuando pienso, ¿cómo es posible que en nuestro país oigamos de negocios que visitan los narcotraficantes para pedirles dinero? Es increíble, es increíble. Y la pregunta es, son de esas cosas que dan coraje, y la pregunta es, ¿y dónde están las autoridades? ¿Dónde está la fuerza del Estado? ¿Dónde está el gobierno? Es triste, hermanos, es triste que en nuestro país hayamos llegado a ese extremo en el que haya cientos de personas que tienen que cerrar sus negocios, o ya no digamos negocios, incluyendo, hermanos, los terrenos que trabajan los agricultores y que tienen que subirnos el precio a nosotros en los productos, ¿verdad? ¿Qué otra forma hay para ellos? Dicen, o me matan, o les subimos el precio en el mercado porque nos están cobrando esto, y en lugar de que nos lo cobren a nosotros, se lo vamos a cargar al cliente, al consumidor, al que compra el producto. Y así hemos escuchado del limón, por ejemplo, o el aguacate, que no hay otra explicación que esa. El narcotráfico está de por medio, nuestra autoridad hace caso omiso de lo que ocurre, y entonces es la ciudadanía la que tiene que pagar por ese robo al final. Podríamos mencionar también, ya para resumir aquí, la usura, cobrar un interés demasiado alto. Yo creo que es lícito cobrar interés. Nosotros podríamos prestar con un interés, pero siempre y cuando esté dentro de las posibilidades de la gente, no sea algo abusivo. Podríamos agregar los monopolios. Esta vez que estuve en Toluca, Jonathan me contaba de cómo había unos inversionistas comprando muchas propiedades en el centro para inflar el precio del mercado y después quedarse con todo, ¿no? Desplazar a los comerciantes que están ahí, a la gente que está ahí, intentar cambiar todo el lugar, pero con ese propósito o esa motivación egoísta de al final decir, vamos a hacerlo muy caro y muy bonito para quedárnoslo nosotros al final. Y así hay grupos que se van adueñando de sectores de las ciudades. Podríamos agregar también, hermanos, y esto es algo que nos implica a todos nosotros, podemos agregar aquí algunos vicios como la ociosidad y el despilfarro. Quiero que vean algunos versículos para esto. De la ociosidad hay muchísimos versículos, pero quiero que vean, por ejemplo, Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4, que nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La diligencia es alabada como algo que es sabio y la negligencia es denunciada como un vicio. ¿Cuál es el efecto de la negligencia? Va a empobrecer, y el de la diligencia que enriquece. Proverbios 24 también nos dice, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Y semejantes a estos, hermanos, hay muchos otros proverbios de la ociosidad, pero vean ahora un proverbio que nos habla acerca del despilfarro. Proverbios 21, versículo 20, nos dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, o como dicen otras traducciones, todo lo despilfarra, lo malgasta. Entonces, si la sabiduría, hermanos, es sinónimo
de saber utilizar bien nuestros bienes. ¿De qué es sinónimo el despilfarrarlos? De la necedad. ¿Y qué es la necedad? Es contraria al temor de Jehová, según nos lo dice el libro de Proverbios. El apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento denuncia la ociosidad. Estoy seguro que se acuerdan de este versículo, cuando él les dice a los tesalonicenses en su segunda carta que el que no trabaje, no coma. Es una de las reglas que el apóstol da, segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, el octavo mandamiento, hermanos, denuncia también la ociosidad, denuncia el despilfarro y todas las formas por las que podamos perjudicar nuestra propiedad. Ahí cabrían las apuestas, los juegos de azar en donde se invierte dinero de por medio y otras muchas formas o maneras en que podemos afectar de forma completamente innecesaria por un deseo de codicia o de avaricia nuestra propiedad. Pero al estar viendo esto, hermanos, cómo habla Pablo en Tesalonicenses, cómo habla Pablo en el versículo que vimos en Efesios, hay otro lado de esta cuestión, un lado positivo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y hay un propósito allí, ¿verdad?, para compartir con el que tiene necesidad. Así que vamos a llegar ahora a las exigencias y podemos incluir aquí verdad y fidelidad en nuestros tratos. En otras palabras, un cristiano, hermanos, jamás debería dar testimonio de estar en el buró de crédito. La verdad es que pasa, ¿verdad? Tenemos que reconocer que muchas veces somos desordenados con el uso de nuestras propiedades, pero pensando en las exigencias, esa sería una forma en la que damos testimonio. No deberíamos deber a nadie nada. Y si pedimos prestado, deberíamos de poder pagar. En segundo lugar, podemos decir pagar. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y es interesante de esto del pago de los impuestos y nuestras responsabilidades, que incluso, hermanos, en los evangelios tengamos una ocasión en la que el Señor Jesús pagó el impuesto del templo. Qué ejemplo de sujeción a las autoridades. Y como cristianos deberíamos distinguirnos por lo mismo. ¿Qué va a querer hacer el mundo? Querer evadir impuestos, toda clase de estrategias, de engaños, de mentiras, falsificar reportes, con tal de no pagar lo que deben pagar. ¿Qué va a hacer el cristiano? Va a pagar lo que debe pagar. Ahora, con esto no me quiero meter, hermanos. Si ustedes tienen estrategias fiscales que son lícitas, no me estoy metiendo en eso, me estoy refiriendo a aquello que sabemos que es una vil mentira, ¿verdad? Como una excusa para no querer pagar. Además, podemos decir, si hay robo, tiene que haber una exigencia del otro lado. ¿Qué tiene que haber si hay un robo? Una restitución. Una restitución. En el caso de que hayamos robado algo, esa es la manera bíblica de responder. Encontramos un ejemplo de esto en Zaqueo, en Lucas capítulo 19, versículo 8. Este hombre que era jefe de los publicanos y había defraudado a mucha gente, nos dice Lucas 19, 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál es el principio que Zaqueo estaba siguiendo allí? La restitución. El verdadero arrepentimiento en un robo se mostraría de esta manera, restituyendo el agravio, la falta que se ha cometido.
devolviéndole con creces a esa persona lo que le fue sustraído por el robo. Así podemos encontrar varios ejemplos en el Antiguo Testamento que incluían animales. Se robaba un animal, había que restituirlo con otro animal también, etc. Podemos agregar también, y esto tiene que ver más ahora con la generosidad, el dar y prestar gratuitamente. Dar y prestar gratuitamente conforme a nuestras posibilidades, en donde nos presenta este principio moral. Deuteronomio 15:7 nos dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. En el Nuevo Testamento encontramos esto, por ejemplo, en la boca de Cristo, en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas 6:35 nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque la pregunta es: ¿no podríamos nosotros, como cristianos, como imitadores de Dios, reflejar algo de ese carácter en el que decimos: hermano, no te preocupes, si no me lo puedes pagar ahorita, yo sé que lo necesitas, toma, adelante. Si llegas a tener dinero para pagármelo, está bien, si no, no te preocupes, así lo dejamos. Quizá, hermanos, estas ya son áreas en donde se empieza a probar más nuestro corazón. Quizá alguien diga: yo no he cometido usura, ni opresión, ni extorsión. Pero lo mismo dice Juan. ¿Por qué el Señor, hermanos, insiste en eso? Porque conoce nuestro corazón, porque sabe que somos aferrados, porque conoce la codicia que se da en el corazón del hombre. Y es por eso que necesitamos esos recordatorios. Podemos agregar aquí la diligencia en nuestros oficios, en nuestros trabajos, en lo que Dios nos ha dado. Lo veíamos en Tesalonicenses, lo veíamos en Proverbios, lo encontramos también en Eclesiastés. Hacer lo que Dios ponga en nuestra mano. Y podemos agregar allí, por último, un esfuerzo para promover la riqueza de nuestro prójimo. Un esfuerzo por todos los medios lícitos posibles para procurar, para preservar y para acrecentar las riquezas y bienestar de otros, tanto como procuraríamos el nuestro. ¿Verdad? Entonces, si aplicáramos, hermanos, la regla de oro al uso de manos, si pensáramos más en cómo podemos apoyarnos entre nosotros. No que no apoyemos a personas que están fuera de la iglesia, pero los judíos han entendido bien eso, por ejemplo, o los chinos, o algunas otras comunidades, que cuando se trasladan a otro país, se reúnen para apoyarse. Y aquí más bien prevalece esa cultura, ¿no?, de el famoso cangrejo, cómo quiere jalar de la cubeta cuando otro está subiendo, lo quiere jalar, porque parecería que no queremos que nuestro prójimo prospere o avance, sino que le deseamos algún mal. ¿Cómo se vería, hermanos, una cultura, incluso dentro de la iglesia, en la que estamos pensando constantemente en actuar con esa generosidad, preguntando a nuestros hermanos: hermano, ¿tienes alguna necesidad? ¿Hay algo en lo que pueda apoyarte económicamente o en especie?
¿cómo se vería un grupo, hermanos, de cristianos intentando crear nuevos empleos para otros cristianos? De producir nuevos empleos, nuevas oportunidades para otros cristianos. Si pasa en el mundo con los incrédulos, ¿por qué no debería ocurrir en la iglesia si el Señor nos enseña acerca de la generosidad y pensar en nuestro prójimo? Hay muchas cosas que podrían salir de ahí si Dios nos diera la gracia para aplicar este mandamiento. Pero hay que reconocer, hermanos, como lo hemos hecho con los otros mandamientos, que es algo en lo que hemos fallado miserablemente. Probablemente podemos decir mucho más cuando estábamos en el mundo. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir robamos de alguna forma. Yo recuerdo algunas tiendas, por ejemplo, en las que hice robo hormiga, simplemente no por necesidad, por hacer maldad, hermanos. Yo creo que muchos de ustedes pueden recordar incluso eventos que a lo mejor desde niños sustrajeron algo del bolso de sus papás, o le quitaron algo a su abuelita, o un juguete quizás a un primo y dijeron que era suyo. Yo creo que hay innumerables pecados que podríamos decir desde niños hemos codiciado lo ajeno, no hemos mostrado contentamiento, no hemos sido generosos, al contrario, queremos amasar para nosotros y quitarle las cosas a los demás. Por eso es, hermanos, que como hemos visto con otros mandamientos, este mandamiento nos hace ver más de nuestro pecado, de la codicia en el corazón, para llevarnos otra vez más a Cristo. ¿Y qué ejemplo podemos decir de Cristo? Ahorita les decía la manera en que el Señor pagó los impuestos, pero lo vimos ya una vez en la segunda carta a los Corintios, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Si hay un ejemplo de cómo se ve el octavo mandamiento en acción, no solamente evitando cualquier clase de robo, porque Cristo denunció a los cambistas en el templo que habían hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Cristo además, hermanos, mostró esa generosidad. ¿Y de qué manera lo hizo? Él mismo se ha ofrecido por nosotros. Este mandamiento entonces sigue teniendo una aplicación moral y es vinculante para nosotros. Es otro de los deberes todos los deberes que este mandamiento implica que Dios nos ordena para nuestra vida cristiana. De nuevo, si pensamos cómo se ve la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿qué clase de robo? Sino, por otro lado, mostrando y viviendo con esa generosidad que debe caracterizarnos como cristianos.